esto del terremoto viene. Entre inundaciones y terremoto, ¿verdad? Sí, caray. Está bueno. Osiris Rodas, ¿cómo estás? Con el gusto de saludar al amable auditorio y a ustedes, por supuesto, y gracias por el favor de la invitación. Bienvenido, amigo. Gracias. Raúl Ortiz. ¿Qué tal, Juan Ramón, ingeniero? Licenciado Osiris, buenas tardes a todos. Pues aquí con el gusto de acompañarlos y sufriendo los cambios de clima, ¿no? De repente mucho frío, mucho calor. Sí, caray. 4 estaciones en un día. Efectivamente. Un afectuoso saludo a quienes nos hacen el favor de seguirnos allá en España por iVox.com, a quienes nos siguen en las ciudades de la República Mexicana, en Sudamérica, en Punta del Este, amiga Anja, un saludo, Michelle en Perú. Pues sean ustedes bienvenidos a esta charla de amigos que nuevamente repetimos en esta ocasión y que hoy tenemos para tratar el tema que yo creo que está muy vigente. A ver ustedes qué opinan ahorita. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que está originando tantas catástrofes y destrucción en la Tierra en diferentes puntos? ¿Verdad, ingeniero? Sí, es un momento oportuno de tratar todo esto para que podamos entender una serie de teorías de la conspiración que andan muy activas en los medios. Y pues habremos que prestarle atención a todas las cosas que pueden ser naturales o pueden ser provocadas o pueden ser de otra índole. Claro, sobre todo porque fíjense que todos los seres humanos en nuestro quehacer cotidiano, de repente yo noto que estamos un tanto cuanto distraídos, desinformados, entretenidos, y no le damos a todos estos eventos la importancia que deben tener, porque es trascendente para la humanidad. Yo, a la edad que tengo, nunca había visto tantos fenómenos climáticos reunidos al mismo tiempo y afectando tantas regiones del planeta. Pues bueno, las catástrofes en el mundo, ¿por qué están ocurriendo? ¿Por qué son tan latentes? ¿Qué significan? Hay explicaciones científicas, como decía el ingeniero, explicaciones conspiranoicas, que ahora les llaman así. Y haremos en esta noche, amigos, si ustedes están de acuerdo, pequeñas reflexiones de cada una de ellas. El ingeniero nos hará favor con su sapiencia de irnos dando datos técnicos. y esperamos nos hagan el favor de acompañarnos. Así que les repito, bajo una producción de Cristian Aguilar, esto es Señales Ocultas. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Por qué tantas catástrofes, ingeniero? Bueno, me gustaría abrir este programa para dar alguna información de carácter general. Casi todo el mundo la sabe, pero quisiera puntualizarla para que fijemos un contexto de todo esto. Entonces, para empezar, yo les diría que en la actualidad hay mucho temor entre la población por el adelgazamiento de la capa de ozono, por el calentamiento global, por la contaminación atmosférica, por la sobrepoblación, por el agotamiento de los recursos naturales, inundaciones, sequías, huracanes, terremotos y erupciones volcánicas. Y encontré, ya para cerrar ese tema, me encontré con una serie de grietas importantísimas. Hay unas tan grandes que hasta parece que se están dividiendo, se está formando otro continente. Sí. De tremendo. Y también me encontré fotografías de algunos sitios donde están ocurriendo en el mundo socavones bastante importantes. Entonces, todo ese material vamos a tratar de darle alguna explicacioncita y de en qué consiste cada uno de esos temas, ¿no? Básicamente. ¿Qué le parece si iniciamos? No sé, es que es tan bastante amplio que miren, granizadas, como decía el ingeniero, retroceden las aguas en el mar en diferentes puntos del planeta, eventos que nunca se habían visto, sismos, terremotos, coincidentemente hasta en las mismas fechas.
incendios, huracanes formados, más de 2, 3, por los dos lados, Atlántico, Pacífico, todos, al que se va presentando adquiere una categoría superior a la anterior, ¿verdad? Agua que se abren socavones en lagos y se pierde todo el agua, se están deshaciendo algunos, separando algunos glaciares, híjole, hay plagas de langostas. Esto obviamente no lleva la finalidad de causar alarma entre las personas que nos hagan el favor de vernos, más bien reflexiones, ¿no? Que podamos detener un poco la marcha cotidiana y nos podamos hacer preguntas y tal vez la información que nos haga el favor del ingeniero de darnos les pueda orientar a encontrar respuestas. Pues es tan amplio, ingeniero. Es muy amplio. ¿Qué le parece si empezamos con lo que usted decida? Bien, mire, yo traigo preparado algún material relacionado con los puntos que les acababa yo de leer, para darles información general acerca de cada uno de ellos, para que puedan ustedes hacerse un criterio, si en un momento dado pueda ser normal, por ejemplo, que después de un terremoto haya 6.500 réplicas. Sí, no. O sea, ¿cuándo se había visto eso? Nunca. Sí, y aquí vamos a ver cómo se originan esas, cómo se están manejando todos esos terremotos, si pueden ser naturales o pueden ser de otra índole. Entonces, primero que nada, les voy a dar algo de información para que lo tengan fresquecito en su cabeza y puedan formarse un criterio. Adelante, ingeniero. Ok, bien. Entonces, vamos a empezar con lo de la capa de ozono. Se denomina capa de ozono a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Recordemos que el ozono no es más que un átomo de una molécula de oxígeno con un átomo de oxígeno más. En química lo manejan como O3, o sea, 3 átomos de oxígeno. Esta capa se extiende aproximadamente, esta capa se extiende aproximadamente de los 15 kilómetros a los 50 kilómetros por encima de la corteza terrestre. Reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. La capa de ozono fue recién descubierta, fue en 1913. Sí. 1913. El desgaste grave de la capa de ozono provoca el aumento de los casos de melanomas, cáncer de piel, cataratas oculares, supresión del sistema inmunitario en humanos y en otras especies. También afectará a los cultivos sensibles a la radiación ultravioleta. Por eso es la gran preocupación de nuestras comunidades despiertas, que se dan cuenta del problema grave que tenemos cuando rompemos la capa de ozono. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado, mediante la emisión de gases que retienen el calor para potenciar nuestra vida moderna. Los llamamos gases de invernadero y sus niveles son cada vez más altos. Los principales en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Miren, dióxido de carbono se produce en cantidades bestiales con todas las descargas que hacen los motores de combustión interna. Pero cantidad tremenda, inmensa. Cualquier cosa que se queme, cualquier material orgánico que se queme, produce el CO, que es el monóxido, o el CO2, que es el dióxido. Bien, el metano, este gas es el que comúnmente se utiliza mezclado con otros gases, como el butano, el pentano, pues constituye el gas que quemamos en casa normalmente, ¿sí? Sin embargo, este metano también se produce en tiraderos.
Eso, descomposición orgánica, ¿no? Del sí, material orgánico. Es decir, en tiraderos, con el material orgánico, en ausencia de oxígeno, produce metano. El óxido... Perdón, ingeniero. ¿Y las reses? También. La cantidad impresionante, millones y millones de reses que existen, por la digestión, liberan a la atmósfera mucho... Metano, sí, mucho metano. Sí, incluso cuando ustedes van a algún lugar donde parece ser como pantanos, a veces aparece lo que le llaman el gas grisú, que se quema, es autoinflamable. Entonces llegan ustedes a ver que solito se está quemando ahí y es el metano. Una vez que se termina el metano se acabó la... Siempre que hay una descomposición orgánica, de material orgánico, va a haber metano. En ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno. Si la descomposición es en presencia de oxígeno, entonces se genera o monóxido o dióxido de carbono, dependiendo si la oxidación es parcial o es total. Sí. Bien. De ahí después viene otro gas de efecto invernadero importante, es el óxido de nitrógeno. Es decir, todos los fertilizantes, todos los excedentes que no utilizara la planta en los campos, pueden llegar a convertirse en óxidos de nitrógeno, que son muy peligrosos. Y también otro efecto invernadero es el ozono. Es el ozono pero que está presente en nuestra atmósfera en la capa baja, sería en la troposfera, ¿sí? No en la capa que se encuentra en el ozono, la capa de ozono, que está entre la capa mesósfera y la ionosfera. Después de los 15 kilómetros de altura, después de los 15 kilómetros, el ozono que está más abajo de esa altitud es el que también genera el gas invernadero, ¿no? El efecto invernadero. Bien. Llamamos al resultado calentamiento global, pero está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Es decir, como esto no estábamos acostumbrados como humanidad a ver todas estas cuestiones adicionales producto de la tecnología, este es un resultado de ello. Sí. Y entonces no estamos acostumbrados y mucho menos preparados para combatir esto. La naturaleza tampoco. Por supuesto. Oiga, ingeniero, aquí, si hacemos pequeñas pausas, fíjense qué interesante. Ya empezamos aquí a dar introducción a las teorías conspiranoicas. Por ejemplo, si todos los países en el mundo saben que los gases de efecto invernadero son nocivos para la vida de la humanidad, ¿por qué muchos países se oponen a los controles de la emisión de gases? Entre ellos Estados Unidos. Entre ellos Estados Unidos. ¿Por qué? Si es que es como un juego macabro. Si de repente se trata, por medio de la Organización Mundial de la Salud, de preservar la vida del ser humano, ¿por qué no se obliga a esos países que son altamente contaminantes, Estados Unidos, China y otros, que ya México, la India y ya México, que también debe andar por ahí metido? ¿Por qué no se les obliga a disminuir la emisión de esos gases? O sea, por un lado nos dicen cuidamos la vida y por otro lado pues estamos viendo que no. Igual pasa con la deforestación, pero no me quiero adelantar. Perdón, ingeniero. No se deje usted de preocupar. Bien. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado y que ahora lo estamos viendo un cambio fabuloso, tremendamente importante. Bien. Por otro lado, la población mundial actual es del orden de 7.600 millones de personas. Alcanzará los 8.600 para el año 2030. Los invito a ver las estadísticas en tiempo real, consultando, y se lo pueden anotar por favor, y ahorita cuando hagamos un corte lo ven. Consulten ustedes countrymeters.info.
y ese les da el reloj de la población mundial, y van a ver cómo segundo a segundo o hay un muerto o hay alguien que nació, segundo a segundo, ahí se les da el reloj tal como está pasando en este momento. Bien, los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan para seguir este ritmo. Bien, les doy nomás estos datos como probadita, porque no quiero que se me espanten. Bien, vamos a continuar con la parte de los recursos naturales. Si hay una sobrepoblación, necesariamente vamos a tener faltante de recursos naturales. Vamos a ver por qué. Un recurso natural es todo aquello que preexiste al hombre, todo lo que le es útil para producir bienes y servicios y así poder satisfacer sus necesidades básicas. Actualmente los recursos naturales son sometidos a presiones cada vez mayores, lo que trae como consecuencia escasez de agua, agotamiento de suelos, la pérdida de bosques y fauna, la contaminación del agua y del aire. Esto es porque a medida que la población crece, se consume más de lo que se llega a producir, y esto da como consecuencia que a los recursos naturales no les dé el tiempo necesario para regenerarse, generando así, válgase la literancia, generando así el agotamiento de los mismos. El hombre utiliza los recursos naturales sin conciencia, pues los explota al máximo, sin darse cuenta que estos no son para siempre. El crecimiento de la población hace que la demanda por los bienes y servicios crezca, pues usan más recursos de los que se tiene. Conforme va creciendo la población, se va necesitando más espacio para crear hogares, lo que amerita a la destrucción de los ecosistemas. Y es precisamente en ellos donde se encuentran los recursos naturales. Sí. Entonces cambiamos ecosistemas por cemento, asfalto. Está cañón. Bien. Esto que voy a tocar a continuación está muy de moda y sobre todo aquí con nosotros. Lo vivieron en carne propia. Las intensas lluvias en el mundo dejan ríos desbordados, presas con exceso de agua, inundaciones, muchas personas muertas, así como animales, miles de damnificados y cuantiosos daños materiales en el mundo. Ha estado lloviendo como nunca. Sí. Y en lugares que nunca pasaba nada. Por ejemplo, en el estado de Texas, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo jamás en lo que tengo de existencia había escuchado que se hubiera inundado Houston y todas las ciudades aledañas. Bueno, y por un lado hablamos de sequías y por otro lado de exceso de lluvias, ¿no? Ahorita tocamos ese punto de las sequías. Van a ver qué interesante está todo esto. En agosto de 2002, Europa experimentó la inundación más fuerte en los últimos 100 años. Las lluvias torrenciales del verano azotaron el norte y el centro de Europa, la República Checa, Austria, Alemania, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, Croacia y Rusia. En total, 250,000 personas se vieron afectadas. Hasta eso no fueron tantas, ¿verdad? Como lo pudiéramos llegar a pensar. Algo de lo que hablaba ahorita Juan Ramón, en agosto de 2005, y yo andaba por allá por Houston, me tocó algo ver esa situación, el huracán Katrina golpeó el Golfo de México, causando graves inundaciones en los Estados Unidos, Luisiana, Mississippi y Alabama. Esta catástrofe dejó 1,193 muertes. Recordemos que ni el gobierno americano acudió en la ayuda de esta gente. Esta gente en su mayoría son gente afroamericana, negra, y quienes acudieron fue el gobierno de México. Oiga, como ahorita en auxilio de ellos. Como ahorita en Puerto Rico, ¿no? Sí, sí, y es un estado de la Unión Americana. Sí. Bien. En el periodo de febrero a abril de 2006, Europa volvió a experimentar una grave inundación. Las fuertes lluvias y el deshielo destruyeron una serie de presas importantes en los ríos Danubio y Elba. Murieron 12 personas y afectó a más de 50,000. En 2007, las fuertes lluvias causaron las peores inundaciones en 60 años en Inglaterra. Más de 130,000 casas, imagínense, más de 130,000 casas y edificios se inundaron y 340,000 fueron evacuadas. En 2007, las lluvias torrenciales en Asia provocaron inundaciones y deslizamientos
en el territorio donde vive una población de más de 16 millones de personas en Asia. En 2008, el desbordamiento del río Irrawaddy en Myanmar, sudeste asiático, causó una fuerte inundación. La ONU informó sobre 2.4 millones de personas afectadas y alrededor de 146,000 muertos o desaparecidos. En 2008 se desbordó en la India el río Kosi. Más de 2 millones de personas se vieron afectadas y 225,000 casas fueron destruidas. En fin, así sucedieron otras tormentas tropicales en Gustav, por ejemplo. Fue un huracán donde provocó alrededor de 600,000 personas que se quedaron sin techo. En 2009 en Filipinas vivió la inundación más grave en 60 años, causada por 2 tormentas tropicales formadas durante una semana. Al menos 3 millones de personas resultaron afectadas y más de 540 murieron. En 2010, Pakistán enfrentó la inundación más severa en su historia. La catástrofe natural se llevó la vida de más de 1.500 personas y más de 20 millones de ciudadanos se vieron obligados a abandonar sus hogares completamente destruidos. Bien, ¿qué les parece esos datos ocasionadas por el agua? Pues realmente yo creo que sí es impactante, es muy impactante, y sobre todo porque aún no sabemos si estas catástrofes de inundaciones han sido provocadas realmente por el hombre en cuestiones de sus descuidos con la naturaleza, o realmente tienen algún otro origen, ¿no? O los dos. O los dos. Pero ya vemos que el agua es un elemento claro, demasiado poderoso, demasiado fuerte para ser utilizado en contra de la humanidad. Sí. Si es que se puede manejar, se puede manipular. Pero además, miren, es tan evidente, como nos narra el ingeniero, que se han venido sucediendo eventos desde años atrás. Sí, claro. Y nos hemos concretado a decir, llovió, se inundó, murieron, pero se ha ido haciendo más y más grande el problema. Si hiciéramos una suma, el clima nos está avisando, por lo menos desde hace 15 años, de que hay problemas, sobre todo con el agua. Me está diciendo mi productor que vamos a ir a un corte porque esto está sonando. Regresamos, no se vaya. Decía usted, ingeniero, ahorita todos los destrozos que ha venido ocasionando el agua, pero que también ha venido avisando. Ahorita en lo que cambiaba el equipo, el staff de Cristian Aguilar, el cable, me decía, ingeniero, que a usted le parece que esto es una... Nos están acondicionamiento, es un acondicionamiento, nos están acondicionando para que no seamos ya tan sensibles a todo ese tipo de noticias. Y ya nos da lo mismo, casi, se murieron 1.500, estuvieron 443, desalojaron a 1,5 millones. ¿Qué pasa? No le damos la magnitud que tiene realmente esos problemas. Sí, ¿no? Porque nos han estado acondicionando poco a poco, a través de los años, con una serie de situaciones. Por ejemplo, cuando pasó lo de Haití, que al ratito lo vamos a tocar, nos espantamos al principio porque era algo novedoso, pero ahorita ya las cosas suceden. Y actuamos con total indiferencia incluso. Sí. Se cayeron 130,000 viviendas, pues ni hablar. Se perdieron 1.500 vidas. Pues pobrecitos, porque comparados con los 7.600 y tantos millones de habitantes que tenemos. 7.600 millones, ¿no? 7.600 millones. Pues 1.500 personas, pues es nada. Claro, perdón, aquí hay algo más preocupante, ¿no? Las instituciones, ¿qué están haciendo? ¿Qué han venido haciendo? ¿No? Las instituciones, hablamos de instituciones mundiales, ¿no? El grupo por ejemplo, el llamado Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. ¿Qué está haciendo? ¿Qué medidas se está tomando para todos aquellos países que se han venido dedicando a contaminar, a acabar con nuestro medio ambiente? Pero vámonos a algo peor, la indiferencia por parte de las personas, ¿no? No nos detenemos a ver por qué está pasando este tipo de fenómenos naturales,
por qué está cambiando el clima, por qué tantos terremotos, ¿verdad? No contamos con la información adecuada, no nos detenemos a informarnos, ¿no? Pero cierto es que... Y luego si te informan las autoridades o las organizaciones internacionales, no siempre te dicen la verdad, Osiris. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, mira, vamos a pensar que es Kioto, ¿no? Hay una organización La Convención de Kioto. del Tratado de Kioto. Ellos declaran algo y Estados Unidos dice, yo no le entro. Y él es uno de los mayores contaminantes. Así es. Pero yo creo que aquí deberíamos pensar en función de nosotros primero. Sí. Y me refiero a nosotros de manera individual. Vean, a ver, por ejemplo, es una práctica común ahorita en determinados fraccionamientos que se utilicen cámaras de videoseguridad, videovigilancia. Bien, empezamos para un proyectito para conectar X cantidad de cámaras y vamos a suponer que seamos 12 personas de 20. Cuando estamos apenas en el planteamiento, una vez que ya decidimos hacerlo, bajan, en lugar de ser 12 se bajan otros 2 y quedan 10. Pagan el primer mes los gastos de mantenimiento del internet, etcétera, y resulta que al tercer mes ya somos 6. Y yo les digo a esos 6, a ver señores, ¿cuánto vale tu seguridad? Claro. Si yo pienso en mi seguridad, yo estoy dispuesto a pagar lo que aquellos no pagan, aunque ellos disfruten del beneficio que están dejando de pagar. Sí, claro. Porque mi seguridad vale más. Sí, por supuesto. Entonces aquí es lo mismo. Si Estados Unidos no le entra a ese tipo de cosas, al convenio de Kioto o al convenio de París, al acuerdo de París, no le hace, no es el único. Sí es muy importante que participara, pero ¿qué hacemos los demás? Debemos tomar conciencia y seguirle hasta donde nuestros recursos y nuestras capacidades nos den. Sí, claro. No sé qué piensan. Pero de una u otra manera, como usted dice, a lo mejor hay gente que no tiene esa experiencia, que no tiene esa conciencia que puede llegar a pasar algo. Yo creo que dentro de esto, todos los países ya hemos sufrido una catástrofe. De una u otra manera ya tienen esa experiencia, ya deberían de tomar la conciencia para poder proteger al mundo, ¿no? Al planeta. Entonces, yo creo que sí deberían de tener más conciencia los países sobre estos fenómenos. Totalmente de acuerdo, pero si no la tienen, Obviamente deberíamos de los que bye. Yo voy a buscar por mi beneficio. Sí, claro. Por ejemplo, yo me quedo pensando, Estados Unidos a veces se niega a disminuir la emisión de gases. Yo no sé si él quiera, de los gobiernos de Estados Unidos, quieran gente bien rica pero enferma o muerta. Así es. Cuando a lo mejor el objetivo debería ser que todo el pueblo estuviera sano y con mejores posibilidades de existencia. Pero les preocupa mucho la economía, aunque fuera a costa de la salud de su propio pueblo. O sea, son una serie de incongruencias, ¿no, ingeniero? Incongruencias y no, porque mire, por ejemplo, nunca habíamos llegado a tener una globalización donde, por ejemplo, un vehículo, un carro, se arma aquí, por ejemplo, un vehículo determinado, pero con partes de todo el mundo. Sí. Entonces, cada una de esas partes está contribuyendo con su tecnología a crear partes para un vehículo, armarlo en su totalidad en un determinado lugar. Sin embargo, en esos lugares donde se están haciendo tales o cuales partes, por aplicación de la tecnología, están generando una contaminación y gases de efecto invernadero, sí, emisiones que nos hacen daño, etcétera. Yo lo que pienso es que aquí cada quien debería pagar de alguna manera por lo que produce. Obviamente quienes están con mayores producciones, por ejemplo, la India, China, Pakistán, por ejemplo, la parte de textiles, Corea, Estados Unidos, ellos deberían estar pagando más
invirtiendo más para combatir esos efectos, Y está hablando usted de la fabricación, más no del uso, ¿no? porque solamente la fabricación. Solamente la fabricación. Entonces, a donde se usaran esos vehículos que se van armando, pues también habría que pagar un uso por el gas que desprenden en la combustión, por la utilización que se hace de ellos. En fin, ¿por qué no le seguimos, ingeniero? Sale, vale. Hablamos del agua. Sí, hablamos del agua. Entonces, así como acabamos de hablar de inundaciones, también hay el caso contrario, de las sequías. Y fíjense qué triste está la cosa aquí. Una de las principales causas de pobreza en el mundo, que está empujando a 135 millones de personas a emigrar de sus países, es la sequía. Sí. En Nigeria están en peligro por falta de agua entre 2,5 millones y 3 millones de personas. 2.200.000 en Mali, 800.000 en Mauritania y 500.000 en Burkina Faso. En total, ante la persistente falta de lluvias al sur de África, entre 10 y 12 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de alimentos. Los países que sufren más por sequías en la actualidad son Etiopía, Eritrea, Somalia, Sudán, Uganda, Afganistán, China, India, Irán y Marruecos. Bien, entonces fíjense, tanto daño nos hace la falta como El exceso como el la exceso. falta, ¿no? Es tremendo. Debemos tener un equilibrio y para eso debería de utilizarse la tecnología, no para beneficio de unos cuantos, para beneficio de toda la comunidad mundial. ¿Cuánto costaría mandar un poco de ese excedente de lluvias a todos esos países que la están pasando tan mal? Obviamente haciendo subestaciones de abastecimiento, ¿no? Pero no se hace. Y lo contradictorio. Yo vivo en la zona de Naucalpan. La zona de Naucalpan es un municipio bajo control, estricto por los servicios, falta de servicios, tenemos graves problemas de movilidad. Tenemos inundaciones. Y tienen una presa ahí muy cerquita, Sí, ¿verdad? y tenemos escasez de agua. Sí. ¿Qué presa es esa? ¿Iturbide o En cómo la se- Madín. Madín. La presa Madín está más cerca de nosotros. Ajá. Y de ahí nos toca una determinada cantidad de agua, como 12-13% del total. Ujú. La otra parte viene de pozos y otra de Cutzamala. Pero bueno, es lo contradictorio. Por un lado nos hace daño y no tenemos la capacidad tecnológica para poder captar esas aguas pluviales y utilizarlas en beneficio de la comunidad. Se van al caño. Se van al caño y Ujú. crean graves problemas al drenaje. Sí. Y como el drenaje es insuficiente, ocurren las inundaciones. Ujú. Y no respeta las inundaciones, si es una colonia, si es un fraccionamiento, si es un pueblo, no hay. Así como son de atípicas las lluvias, también son de atípicas las sequías, que ahora las lluvias ya se están volviendo bien constantes y las sequías se están multiplicando. Y si a eso le añadimos las plagas de insectos, por ejemplo las langostas, no, pues ¿A dónde vamos? vamos? Pues sí. La sequía, después sí. Bien, vamos a ver la parte de los huracanes. A escasas 8 semanas de que termine la temporada de huracanes en el Atlántico, el 2017 ya se ubica como el tercero con más de estos fenómenos, por detrás de 1933 y 2004. En agosto de 2017 se formaron los huracanes Irma y Harvey. En septiembre, 4 ciclones tropicales se formaron y todos se convirtieron en huracanes: José, Katia, Lee y María. En un día. Además, septiembre fijó un récord, este septiembre que acaba de pasar, septiembre fijó un récord para la energía ciclónica acumulada, una medida que registra la intensidad y duración de las tormentas tropicales y huracanes. Este mes fue 3.5 veces más activo que un promedio de septiembre de 1981 a 2010. Órale. Está cañón. 300% más, ¿no? 350% Sí. más, está cañón. Bien, las tormentas, hay 13 tormentas y estas que se formaron, y estas han sido Arlene, una tormenta tropical del 19 al 21 de abril,
Brett, tormenta tropical del 19 al 20 de junio. Cindy, tormenta tropical del 20 al 23 de junio. Don, tormenta tropical del 17 al 18 de julio. Emily, tormenta tropical del 31 de julio al 1 de agosto. Y aquí empiezan los huracanes. Franklin empezó como tormenta, se convirtió en huracán del 6 al 10 de agosto. Gert se convirtió en huracán del 13 al 17 de agosto. Harvey fue un huracán mayor, persistió del 17 al 31 de agosto. Irma, otro huracán mayor, del 30 de agosto al 12 de septiembre. José, otro huracán mayor, del 5 al 22 de septiembre. Katia, huracán del 5 al 9 de septiembre. Lee, otro huracán mayor, del 15 al 30 de septiembre. Y el último, María, que fue un huracán mayor, del 16 al 30 de septiembre. La fuente de esto es el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Nótese que entre julio y agosto sucedió todo esto, principalmente en el mes de septiembre, sí, donde casualmente, y no existen las casualidades, existen las causas y los efectos, se dieron las desgracias que azotaron a nuestro pueblo el día 7 y el día 19. O sea, qué bueno que se acaba septiembre. Qué bueno. Oiga, pero ojalá y octubre sí, sea totalmente diferente. Sí, sea benévolo, porque ya lo merecemos de verdad. Ahorita iremos dando opiniones referente a eso. Vamos a, no sean malos, a recibir la información que nos da el ingeniero. Si se fijan, es una serie de fenómenos climáticos en el mar que llevan como objetivo introducirse a las zonas pobladas. En esta ocasión fueron, creo que no solamente un huracán el que se desvió de tierra y se fue hacia fue en el Pacífico. Todos los del Atlántico impactaron. A mí me suena a que la guerra hoy en día es diferente. Y el clima se está volviendo en un elemento muy importante. Me está diciendo mi productor que tenemos que ir en corte. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en Señales Ocultas con este tema que estamos viendo qué está pasando en el mundo. ¿Cómo vamos, ingeniero? ¿Qué nos sigue comentando? Alarmante las cosas, pero tranquilos, Dalai. Claro. Bien, vamos a continuar con esa exposición viendo algo relacionado con los terremotos que están de moda, están en nuestro país. Un terremoto también es llamado sismo, temblor de tierra o movimiento telúrico. Es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas como, por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o cometas, o incluso, nótese, pueden ser producidas por el hombre al realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas, como la recién hecha por nuestro amigo, el coreano del norte, que hizo explotar ha hecho explotar este año varias bombas atómicas. Entonces quiere decir, ingeniero, que sí nos puede llegar a afectar hasta acá. Sí, porque como vamos a verlo, hay un cinturón que se llama de fuego que va desde, y no es un cinturón propiamente, es como una herradura que va desde Nueva Zelanda y llega por todo el Pacífico, llega a Alaska y por toda la costa del Pacífico llega hasta Chile. Nosotros estamos dentro de ese cinturón de fuego y estamos sujetos a grandes problemas, catástrofes relacionadas con los sismos. Perfecto. Y como veremos un poquito más tarde, también tiene mucho que ver esos temblores con la producción de erupciones volcánicas. Ok, ingeniero. Yo tengo un dato, ingeniero, a ver, usted coménteme si estoy en lo cierto, que de acuerdo al Brit Survey, es un centro británico de geociencia, todos los años ocurren en un promedio
de 15 terremotos de magnitud superior a 7, ingeniero. ¿Qué de cierto en el mundo? esto? En el mundo, sí, por supuesto. Sí, sí. Y casi todos se localizan precisamente en esa zona del Círculo de Fuego. Ah, perfecto. Si no es en nuestro continente, es del otro lado. Pero okay. De que hay estos, y yo creo que hasta se quedan un poco cortos, sí hay esa cantidad de terremotos y además terremotos importantes, de gran magnitud, por supuesto, de gran intensidad y con efectos mortales severos. Sí, devastadores, ingeniero. Devastadores. ¿No? Devastadores. ¿Qué más, señor ingeniero? Bueno, yo aquí también les quisiera hacer una invitación, que ustedes apunten esta dirección, es http //ds.iris.edu/index.phtml. Ahí van a obtener una tabla con los últimos sismos en el mundo. Es un boletín de sismicidad actualizado hasta este momento. Perfecto. Entonces dan los últimos 100 en una lista y le dicen de qué intensidad fue, dónde fue y dónde fue el epicentro, e incluso puede llegar a posicionarse y le aparece el mapa de dónde impactó todo esto. Okay. Es un boletín de sismicidad que se ubica en ese sitio. Nos puede ser de muchísima utilidad. Sí, por supuesto, ingeniero. Bien. Eso es por lo que toca a la cuestión de los sismos y los terremotos, que es la información que... Una pregunta, traigo, ingeniero. ¿sí? Entonces, ¿esto quiere decir que también los sismos o terremotos pueden ser manipulados? Ay, está difícil aseverarlo. Se sospecha que sí se puede provocar, se sospecha. Y uno de los efectos, el que se me viene ahorita a la memoria, es el provocar la activación de que las placas tectónicas tengan algún deslizamiento y puedan provocar por subducción terremotos. A ver, aclaro algo de esto. La litosfera, incluida la corteza terrestre, es donde se tienen lugar estas placas que se llaman placas litosferas o tectónicas. La litosfera no es una placa integral, sino son una serie de fracciones de placa donde haga de cuenta que está integrado un rompecabezas. ¿Sí? Bien. De repente alguna de esas piezas, por algún efecto, y puede ser un movimiento de carácter de efecto nuclear, se despega y de alguna manera una de esas placas cae por encima de otra menos pesada. Y entonces la pesada sobre la menos pesada por deslizamiento hace que se produzca una cosa así. Se produce algo que se llama zanja y es una zona de subducción. Y provoca, al hacer eso, una liberación de energía. Esa liberación de energía son ondas sísmicas que se van a propagar hacia hasta donde alcancen a tener terrenos como lomas, que es ahí donde se puede amortiguar, se puede tranquilizar esa onda sísmica. A grandes rasgos, ese es el efecto que tendría, y si se puede o no se puede provocar. Yo creo que sí se puede provocar. Claro. Ya nos explicó usted que efectivamente por medio de las bombas nucleares, los experimentos de los norcoreanos, se pueden ocurrir terremotos, ingeniero. Pero ahora bien, ¿de qué otra manera, alguna maquinaria en específico, algo que usted considere que los pueda también provocar, ingeniero? Pues eso es probable, pero eso vamos a ver alguna teoría al final de la plática. Yo antes de eso me iría
me inclinaría a pensar la influencia que tiene nuestro Sol Sí. en nuestro campo magnético. Y eso son fuerzas descomunales que no podemos gobernar Claro. y que no podemos estar ocultando o queriendo ocultarlas con un dedo. Sí, por supuesto. Sí, son grandes fuerzas magnéticas que en un momento dado llegan a chocar a nuestro planeta. Entonces, ¿usted considera que el pasado eclipse tuvo algo que ver en estos últimos acontecimientos, ingeniero? No necesariamente, porque ahí, pues, aunque hubo un alineamiento, no necesariamente hubo, ¿qué le diré? Acumulamiento de energía por el acercamiento de masas, y masas que tienen algún cuerpo magnético, alguna parte magnética. Claro. Sí, entonces, sí, definitivamente debió haber habido algún efecto, pero que no debe ser mayor, porque en otros eventos que ha habido de eclipses de una manera similar a este último que hubo en Estados Unidos, ahí se vio con toda plenitud, nosotros lo alcanzamos a ver Claro. menos, Mínimo. pero sí debe haber, como hay acercamiento de dos masas y cada masa tiene un efecto magnético, obviamente sí debe haber algún efecto, pero no son tan grandes como para provocar estas catástrofes de las que estamos hablando, De acuerdo, ingeniero. porque ha habido otras Claro. y no ha pasado absolutamente nada. Sí, por supuesto. ¿Sí? Aunque, reitero, sí hay alguna influencia magnética, algún desorden magnético por ahí, no es tan grande como para poder provocar ese tipo de fenómenos. Perfecto, ingeniero. Eso es lo que pienso. Luego existo, decía por ahí. Sí, por supuesto. Bien, ingeniero. ¿Qué sigue, ingeniero? Bien. Me gustaría ver otro tema que se llama ¿por qué tiembla tanto en México? Lo escuchamos, señor ingeniero. Bien. México está emplazado en una zona de alta actividad sísmica, lo decíamos, se encuentra por un lado en la zona de San Andrés, esa falla, por otro lado en la falla de Cocos, y hay una zona entre Zihuatanejo y Acapulco que ahorita está en estudio, por cierto, entre japoneses y mexicanos, que ha estado quieta por más de 100 años y se espera que tenga alguna actividad muy próximo. Bien, entonces estamos metidos en el cinturón de fuego también. Claro. Entonces México está emplazado en una zona de alta actividad sísmica. Aunque los estudios en esta área son relativamente recientes, se cuenta con registros de grandes movimientos telúricos desde la época prehispánica, gracias a los códices Vaticano Ríos, Aubin y Teleriano, y durante la colonia por cuenta de colonistas españoles como Bernardino de Sahagún, quien reporta varios sismos que ocurrieron en la zona central de la entonces Nueva España. Más tarde, entrando el siglo XX, la instalación de la primera red de sismógrafos y la fundación del Servicio Sismológico Nacional permitieron ahondar en el conocimiento del subsuelo, así como fijar zonas de riesgo sísmico. Una de las más importantes, debido a que en ella se producen mucho de los grandes temblores, es el litoral del Pacífico mexicano. Todo el litoral del Pacífico mexicano está enclavado en el cinturón de fuego. Ahí, la fuerza ejercida en direcciones opuestas entre las placas de Cocos y Norteamericana ha generado una zona de subducción. Ya les mencionaba que es esa zona de subducción. Simplemente tenemos dos placas, una de ellas por deslizamiento cae encima de la otra, entonces lo que hace es provocar una zanja, y eso se le llama zona de subducción, ¿sí? Que va desde las costas de Jalisco a la frontera con Guatemala. Chiquitita, ¿verdad? Hasta principios de la década de 1980, esa franja fue el epicentro de diversos sismos. Más de 40 temblores con magnitudes arriba de 7 megawatts, que es magnitud de momento, y otros 6 superiores a 8 megawatts, sacudieron al país en 1932. Por ejemplo, en las playas jaliscienses se desencadenó un terremoto de magnitud 8.2, el mayor registrado por el Sistema Sismográfico Nacional. Bien.
¿Tendrá algo que ver, ustedes consideran que tendrá algo que ver la profundidad a la que se produce ese sismo? Es decir, ¿ustedes creen que sea lo mismo que esté a 12 kilómetros, a 50 o a 250 por debajo de la corteza terrestre? Sí. Debe de ser. Mientras más superficial sea, más catástrofes va a generar. Necesariamente. Por la onda de expansión, ¿no? Exacto, porque la onda sísmica tiene que atravesar muchos más estratos de tierra para llegar a hacer el daño. Bien. O sea, mientras más cercana a la superficie sea el movimiento, el epicentro, más daños va a ocasionar. Sí. Bien, entonces en ese sentido, no sé si nos puedas poner, productor, la figura de la litosfera, para que nuestros amigos tengan una idea de cómo está la situación. En esta imagen que a continuación vamos a ver, ahí hay una especie de corte donde se ve la astenosfera, luego la capa, la litosfera, una corteza oceánica, en el caso del lado izquierdo, y en el caso del lado derecho, donde no está en el mar, sino ya está en el macizo continental, en la corteza continental, donde se pueden generar los volcanes. Y ahí vemos que en la zona de la litosfera es donde se genera el magma, que en un momento dado alimenta y provoca las erupciones volcánicas, ¿sí? Por debajo de esa litosfera entonces se encuentra la zona de subducción, que es la que genera los sismos. Pero un sismo puede provocar incluso una erupción volcánica. Sí. Porque en la zona de subducción, a través de esa litosfera, el desplazamiento de las dos placas, hay una liberación de magma. Esa liberación de magma busca perder energía y sale a través de los conos de las chimeneas volcánicas, sí. Salen ahí. Bien. Los sismos de poca profundidad están relacionados con el inicio de la subducción y tienen su origen en la distensión que se produce cuando la placa que subduce se curva por el peso de la otra. Los sismos de profundidad media se relacionan con la liberación de las tensiones acumuladas por fricción entre placas. Los sismos profundos se atribuyen a un proceso de contracción debido a la rápida aparición de estructuras cristalinas compactas. Es decir, como nos decía aquí Juan Ramón, los sismos de poca profundidad son los sismos que nos generan mucho mayor daño. Y en este caso, el del 19, lo tuvimos a 120 kilómetros. No. ¿O eso fue el otro? Fue el otro. Creo que fue a 12 kilómetros de profundidad. No, me refiero a la distancia del epicentro. Ah, ok, fue a 120 y tantos kilómetros, casi 130 kilómetros. Sí. Porque entre más lejos estemos, obviamente, del epicentro, sí, obviamente el daño es muchísimo menor. La onda menor. es más débil. Sí. Aunque depende del tipo de suelo que tenga en medio. Sí. Sí, porque hay lagos, hay zona de transición y hay una zona de lomas. La zona de lomas es donde se para. Es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Bien. El origen de muchos de estos sismos estuvo en la acumulación de energía en las placas tectónicas. Reiteramos que las placas tectónicas son las que, rompimiento de la litosfera, se forma una especie de, ¿cómo se llama? Rompecabezas, un montón de piezas, y esas son las placas tectónicas, que es cuando están sujetas a algún movimiento, pues nos generan entonces estos sismos o terremotos. Bien, con base en catálogos sísmicos se constató que la energía era expulsada en intervalo de alrededor de 35 a 40 años. Es decir, se va acumulando energía entre placa y placa y llega el momento que esa energía tiene que ser desplazada, expulsada, y genera la onda sísmica. Bien. Puede ocurrir un temblor de más de 8 megawatts. Aunque es cierto que no se puede predecir la magnitud del temblor ni cuándo va a ocurrir, por los registros históricos que se tienen hasta el momento, se estima que lo máximo que podría presentarse es una magnitud de 8.6.
Esto porque a partir de recuentos históricos y estudios de paleosismología del Servicio Sismológico Nacional, se sabe que ocurrió un sismo de dicha magnitud en 1787 en las costas de Oaxaca. Sin embargo, no se sabe si hubo uno mayor mucho tiempo antes. O sea, el que tenemos registrado es de 8.6 en Oaxaca, en 1787. Bien. Y aquí habría que ver el tipo de onda y el tipo de fenómeno, si es oscilatorio o trepidatorio, y qué es lo que ocasiona que sea el uno o el otro. Así es. ¿Y cuál es más devastador, no? El Trepidatorio. Sí, Y además, hablamos ahorita del movimiento de las placas tectónicas, sin embargo, es importante señalar que la actividad sísmica también se puede favorecer por la erupción volcánica. La liberación de toda la energía contenida en las chimeneas de los volcanes puede ocasionar terremotos igual o más devastadores que los que se generan por los movimientos de las placas tectónicas. Aquí en la Ciudad de México esto está muy latente, es un peligro al que los científicos constantemente voltean a observar, sobre todo por el Popocatépetl, ¿verdad? Que ya está ahorita. Y que se activó casualmente con el sismo que pasó el día 19, ha tenido una actividad más considerable, a la noche del día de ayer, a las 2 y fracción de la mañana tuvo una, dicen ellos, explosión. Yo no le llamaría de esa forma y ojalá nunca explote, porque la cantidad de energía que tiene contenida, pues imagínense ustedes lo que ocasionaría, ¿no? ¿Qué más, señor ingeniero? Bien. Desde que el Sistema Sismológico Nacional comenzó a dar servicio en 1906, el temblor más alto registrado en México fue de magnitud 8.2 y abarcó las costas de Jalisco y Colima en 1932. Nótese que aquí no he hablado nada de la escala Richter. Esa escala Richter ya cayó en desuso y ahora se utiliza es al revés, ¿no? La Mercalli fue la que llama cayó. La de magnitud, no es la Richter. La Richter es la que cayó en desuso y están metiendo ahora la de magnitud. Es una magnitud. Y lo dan en megawatts. Para que un sismo de más de 9 megawatts ocurriera, se necesitaría en la zona de subducción de México una longitud de ruptura de más o menos 1.200 kilómetros, lo que implicaría que se rompiera todo el área de la placa de Cocos, la cual se encuentra subduciendo bajo la placa de Norteamérica. Eso es lo que, vamos, se señala. Esta no la tienes, ¿verdad, señor productor? Ya se está agotando Oye, se está agotando mi pila. Bien, aquí lo que les mencionaba, se sigue utilizando la escala Richter. La magnitud local era comúnmente conocida como escala Richter y fue propuesta en 1935 por Charles F. Richter. En un principio fue usada para calcular la magnitud de los sismos que ocurrían en California y después fue calibrada para poder usarse en distintas partes del mundo. Sin embargo, para calcularla se necesitaban instrumentos específicos y por sus limitaciones intrínsecas dejó de usarse. Fue reemplazado por otras escalas más generales como la magnitud de momento, MW, la cual es más confiable y la que se usa actualmente por las agencias dedicadas a la detección de sismos. Bien. ¿Por qué ahora se mide la magnitud y no la intensidad? Antes los terremotos eran descritos en términos de su intensidad, es decir, se basaban en las observaciones sobre los daños en edificios y estructuras. Sí. También en los efectos del movimiento del terreno, tales como fracturas, grietas y deslaves. El problema era que si un movimiento telúrico se originaba a poca profundidad, podría producir intensidades muy altas, causando grandes destrozos en regiones pequeñas. Pero dado que los temblores son provocados por fracturas al interior de la corteza terrestre, se puede representar de forma más precisa a través de la medición de la energía liberada por el fenómeno, es decir, de su magnitud, independientemente del daño causado.
El concepto de magnitud se basa en que las amplitudes de las ondas sísmicas dependen de la energía liberada del epicentro. Esta se determina a partir de los registros obtenidos por los instrumentos. Su estimación es compleja. Por ello, su cálculo requiere de por lo menos los primeros 15 minutos después de que ocurrió el temblor. Por eso tantas variaciones, ¿no? Por eso tantas variaciones. Como hay una necesidad de proporcionar alguna información, Sí. normalmente la dan alta y van corrigiendo. ¿Ustedes sabían que se había cambiado la de Richter por la de Había megawatts? escuchado algo. Sí, tú. Sí. Había escuchado. Yo honestamente no, No, sí, yo había escuchado. porque yo me quedé en Richter y Mercalli Pues ya no Y se ya usa, no. ya no se usa. y se medían por la destrucción que Que originaba, originaba. los daños. Sí. Sí. Y la escala llegaba a 10, ¿no? Sí, pero que nunca se dio. Que nunca se dio y que era destrucción Qué bueno. total. Qué bueno. Era destrucción total. Pero bueno, entonces Bien. habrá que un nuevo asunto a investigar y Sí, claro. La Aprende. magnitud del momento MW puede utilizarse para todo el rango de tamaños de terremotos, incluso para aquellos por encima de 9.5. Eso es lo que les puedo decir alrededor de estos famosos terremotos. Entonces quiere decir, ingeniero, que aquí la constante son las zonas de subducción, ¿no? Porque no todos los países, o bien la pregunta es, ¿todos los países viven en ese tipo de zonas? No. No, ¿verdad, ingeniero? No, ¿verdad, ingeniero? Nosotros somos los que estamos tristemente Sí, efectivamente. habitando el círculo o anillo de fuego. Claro. Pero hay un problema. Por ejemplo, en el terremoto del día 19, el epicentro no fue en la costa. No. Ese fue al interior del territorio, casi al centro del país. Sí. Ahí la zona de subducción. El que usted dice, el que se generó acá en Morelos, Ujú. es este. Es este, el del día 19. Sí, ahí la zona de subducción no existe. Ahí fue el movimiento de la Tierra. Sí. Entonces, ahí ya cambió esto, porque además, fíjese, ingeniero, Interesante, sí, por supuesto. Sí. este movimiento fue muy cercano al Popocatépetl. Sí. Sí. La zona afectada es colinda, acuérdense ustedes que el Popocatépetl colinda con el Estado de México, Puebla y Morelos, Ujú. Sí, ¿sí? Y es muy cercano sí. el epicentro. Sucede también que cuando los sismos están cercanos a la costa del Pacífico, las alarmas sísmicas funcionan, porque lo detectan. Se ha logrado, a raíz de la experiencia del 85, crear toda una red de detectores de ondas vibratorias que van anunciando el tiempo que tardará la onda en recorrer desde su epicentro hasta el centro del país, y se enciende la alarma. Eso les da a las personas alrededor de 1 minuto, dependiendo la magnitud del sismo. Pero bueno, pero cuando es en el interior del territorio, Lo detecta. ahí no lo detecta, porque es súbito. Sí, por supuesto. Y porque son menos frecuentes. Sí, y además porque a través de la historia pues es muy esporádico. Pero si revisamos los antecedentes en México, vamos a ver que los terremotos, obviamente hablamos de ciudades, que más han destruido las ciudades se han generado en las costas, aparentemente, pero no es así. Los sismos que han ocurrido en tierra lejana a las costas destruyen todo a su alrededor, ¿eh? Hay antecedentes, sobre todo, yo recuerdo terremotos por ahí de los 70s y 80s, ingeniero, que ocurrieron en la misma zona, Izúcar de Matamoros, las partes colindantes de Morelos, el Morelos, Puebla, Tehuacán, Cuautla, los devastan, porque no tienen ni siquiera la oportunidad de ponerse a salvo. ¿A qué quiero llegar? Salvo viendo a los animales. Sí, es a lo que iba. Y ahí Secua tiene toda la razón del mundo. Fíjense en esto. Vamos a pensar que sucede un sismo, y tarda en recorrer desde las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas hacia el interior 60 segundos. Bien, las normas internacionales dicen
que una persona tiene de 15 a 20 segundos cuando empieza a temblar, cuando él lo percibe o el temblor está en el lugar donde él se encuentra, para ponerse a salvo. Si no lo hace y hay derrumbes, pues va a tener problemas. Entonces, si un sismo es ocasionado en las costas del mar, las personas pueden tener hasta 120 segundos para ponerse a salvo. Pero en el sismo del día 19 no fue así, nada más tuvieron los 15 a 20 segundos para, vuelvo a repetir, ponerse a salvo en cuanto inició el terremoto. Por eso causó tantos lesionados, muertos, que la verdad al día de hoy no sabemos, porque siempre maquillan las cifras. Ahora bien, es tan súbito y tan fuerte por la poca profundidad que devastó poblaciones que al día de hoy sabemos todavía les faltan recursos y atención por parte de toda la sociedad, independientemente de las autoridades. Muchos poblados, rancherías y pequeñas poblaciones sufrieron daños considerables en eso. Si aquí en la gran Ciudad de México se sintió y hubo los desastres que conocemos, ahora imagínense en aquellas localidades donde las construcciones son todavía de adobe y de techos de teja con madera, ¿no? Entonces, muy interesante, pero sí habría la necesidad de hacer el comentario. Se ha podido avanzar en tecnología para detectar los sismos que provienen de las costas, pero no los que suceden en el centro del territorio. ¿Por qué? Pues porque, como dice el ingeniero, son muy poco frecuentes y hay muy poco tiempo de reacción. 120 kilómetros, pues ¿cuánto tiempo tarda en recorrer la onda sísmica? Y de la costa, que está a 600, 700 kilómetros, 500, nos da tiempo de reacción. Por eso la Ciudad de México tiene ese riesgo, ¿no? Claro. Y yo pienso más bien que aquí tiene que influir de alguna forma tanta actividad del Popocatépetl, porque casualmente se activó después del sismo, ¿no? Sí, perdón, lo interrumpí. No, adelante. Bien, me gustaría hablarles algo relacionado con el Anillo de Fuego del Pacífico, porque sí, es bien muy importante y casi nadie le presta atención a esto. Y sí me gustaría que les quedara cuando menos una semillita ahí de conocimiento de esto. El Anillo de Fuego del Pacífico es el nombre que se le da a un área en forma de herradura en el Océano Pacífico, que se extiende desde América del Sur y América del Norte hasta Asia Oriental, Australia y Nueva Zelanda. Esta zona es famosa por su constante actividad sísmica y debido a la cantidad de volcanes activos que pueden encontrarse aquí. El 75%, permíteme ponerlo un poco más grande, el 75% de los volcanes inactivos y activos de la Tierra se encuentran en el Anillo de Fuego del Pacífico. Ahora se sabe que la zona está muy cerca de varias placas tectónicas, lo que puede ser lo que influya en la violenta actividad del área. Volcanes en el área. Se cree que el Anillo de Fuego del Pacífico cuenta con un total de 452 volcanes. Sí. Algunos de los volcanes más activos del mundo se encuentran aquí. El Kilauea es considerado el volcán más activo en el mundo y se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico. Otros volcanes dignos de mención son el monte Fuji en Japón, sí, el monte Santa Elena y el monte Rainier en el estado de América, en el oeste de América del Norte, Krakatoa en Indonesia, Mauna Loa en Hawái, Galeras en Colombia y Shanghái en Ecuador. Estos son todos volcanes bien conocidos y algunos que podrían ser peligrosos para la población cercana. Los volcanes más peligrosos, debido a toda la actividad en el Anillo de Fuego del Pacífico, es muy posible que uno de esos volcanes pueda causar muchos problemas y a mucha gente. Si el monte Rainier fuera a entrar en erupción, por ejemplo, los 2.5 millones de personas en el área cerca de Seattle y Tacoma tendrían que ser evacuadas rápidamente. Agregándose al peligro está la tapa de nieve del volcán, que podría hacer los peligros mucho peores.
El volcán Santa María en Guatemala ya ha demostrado su poder con una de las erupciones más catastróficas del siglo XX, que tuvo lugar en el año 1902. En aquel entonces, el volcán afectó a una gran parte del suroeste del país. Hoy, con mucha más gente en la zona de impacto de este volcán, el daño podría ser mucho mayor. Muchos kilómetros a la redonda. Muchos. El monte Yasur en Vanuatu es lo que se llama un estratovolcán y ha estado en erupción durante casi 100 años. Los peligros que el monte Yasur presenta son reales y, sin embargo, los turistas corren el riesgo de los peligros de los gases tóxicos y los flujos de lava para llegar al cráter todos los días. Ahorita me acordé también, alguna cosa similar sucede acá en Costa Rica. Pero es interesante llegar por ahí. Es adrenalina. Hace años, el volcán Chichonal, aquí en México, en Chiapas, ¿no? Y sí, y nos llegó hasta acá las cenizas tremendas. 400 kilómetros a la redonda, hubo afectaciones. Sí. Entonces, oiga, ingeniero, yo quiero hacerle una pregunta. Mire, después de analizar todos los datos técnicos que usted nos está haciendo favor de proporcionarnos, yo quisiera preguntarle esto. ¿No se le hace mucha coincidencia que 32 años después, en la misma fecha, nos vuelva a temblar en México y nuevamente un terremoto? Habrá quien diga que las probabilidades, pero no es muy casual. Y además, que mientras eso suceda tengamos 3 huracanes formados en el Golfo de México y una tormenta tropical en el Pacífico. Sí. ¿No será que las pruebas atómicas que está haciendo Corea atraviesan el planeta y están estimulando este lado del mundo? Sí, están activándolo. ¿No será? Yo me quedé pensando esto porque el presidente de ese país constantemente reta a Estados Unidos, ¿no? Y en alguna ocasión creo que dijo que iba a desaparecer. ¿No será que están acariciando la falla de San Andrés? Los neutrinos que se liberen de las explosiones atómicas tendrán la capacidad de estimular estas situaciones. Pues yo creo que sí, porque son grandes masas de energía, son cantidades tremendamente grandes la liberación de energía. Ahí. ¿Usted realmente qué piensa? ¿Que todo debe ser un fenómeno, biológico, científico, que pueda tener una explicación natural? ¿O el pensamiento que usted reflexiona es que está muy raro, no? Sí. Yo no quisiera fijar alguna tendencia, sino simple y llanamente mencionar las corrientes de pensamiento que existen, que esto se puede deber al Sol, y lo veremos por qué, que también se pueda deber al proyecto HARP, que fuera algo producido por el hombre, sí. Y también vamos a tratar de dilucidar qué intereses tendrían y por qué se está haciendo. Entonces, darles los elementos a nuestros amados oyentes, nuestros queridos oyentes que nos siguen, nos hacen favor de prestar su atención, para que se formen ellos un criterio. Claro. Sí, no influir en su pensamiento de ninguna manera, claro. Sino que simple y llanamente. Sin embargo, sí es interesante mencionarlo, le voy a explicar por qué. En programas pasados hablamos de los chemtrails. Sí. Y decíamos que son nanopartículas de metal que pueden tener alguna influencia sobre el comportamiento en la atmósfera, siempre y cuando fueran estimulados por ondas electromagnéticas. ¿Se acuerda que lo llegamos a platicar aquí? Entonces yo volteo y digo, oiga, pues entonces no nada más se trataba de fumigar, no sé, sino puede caber la posibilidad de que se trataba también de crear toda una red de control climático. Ahora bien, ese es por un lado. Por otro, si la tecnología del HARP la poseen las potencias en el mundo,
Estados Unidos, por ejemplo. Rusia, ¿por qué no debería tenerla? Porque... China, ¿por qué no debería sí, tener? es que es una tecnología, no está libre. Uh-huh. Hay 26 patentes que cubren el proyecto HARP. Entonces, eso se tendría que esperar un determinado tiempo, 25 años, que es lo que dura, 25 o 20, no me recuerdo, Uh-huh. pero de ese orden, que pasa que la vigencia de las patentes, si no hay una patente de mejora, pasa a ser el dominio público. Como los medicamentos estos genéricos, claro. igualito, igualito. Se genera un conocimiento nuevo, se patenta, dura 20 años para poderlo hacer una explotación. ¿Y lo respetarán? Ahí sí, quién sabe, porque, por ejemplo, sabemos que los italianos, los amigos italianos, son muy buenos para volarse las cosas. Los chinos. Los japoneses también. Todos, ya ve que andan todos con sus camaritas donde quiera. Uh-huh. Sí, ahí tienen una serie de información cañona. Ahora, por ejemplo, la creación de todo este proceso, Tesla lo visualizó, ¿no, ingeniero? Tesla. Todo este rollo parte de la Torre Tesla, de aquel experimento que hizo de derrumbar un edificio dirigiendo hacia él ondas electromagnéticas. Utilizando la energía libre. Uh-huh. Ahora, es que, mire, yo no, como dice el ingeniero Raúl Osiris, yo no pretendo utilizar este medio para crear una idea pesimista o catastrófica, pero a manera individual, cuando yo reflexiono, yo nunca había visto en la vida algo así. La verdad, sí, claro. Nunca había visto, bueno, 3 o más huracanes al mismo tiempo en el Golfo de México, sí, pero no todos dirigidos hacia tierra. La mayoría de ellos tomaban hacia mar abierto, algunos se disipaban, etcétera. A lo mejor nos tocaba uno, pero los de esta época en especial, le han pegado a la población en el mundo fuerte. Sí. Yo creo que la próxima semana, no sé qué opina el director y usted, uh-huh. nuestro productor, que se hiciera un segundo programa relacionado con esto, dejar ahorita esta información, que la mediten, la razonen, la mastiquen. Y la semana que entra nos vemos precisamente con el efecto o la influencia en estos daños debido al magnetismo del Sol y debido a algo que fuera provocado por el hombre. Exacto. Hablamos ahorita de todos los aspectos naturales. Exacto. Ajá, ¿Cómo fue está? La información que ¿Cómo usted nos va? dio. Ay, ¿cómo va? Eso es lo que se presenta, eso es lo que se tiene. Ajá. Eso es lo que está Científicamente documentado. Eso es lo que se puede documentar. O sea, ahí está. Ahora, sería muy interesante conocer la otra parte, ¿verdad? Que ahora está muy de moda, muy vigente, pero que cada día encaja más en muchas cosas. Sí, ahí se van a dar cuenta y podrán formarse un criterio con una opinión informada, uh-huh. ¿sí? No de sentimiento, no visceral, sino con información, para que puedan decidir qué es lo que está pasando. Y más que decidir, ver qué vamos a hacer. Y hablar en su conjunto, porque fíjense cómo puede ser manipulado el pensamiento del ser humano. Si uno no conserva el punto de equidad al que se refiere el ingeniero, es capaz que si de repente ves imágenes en el cielo, vayas a pensar que ya es el regreso de Cristo. Y dejemos de considerar proyectos de tecnología avanzada que pueden hacerlo realidad. Si de repente se nos inunda la ciudad X, pues vamos a pensar que el clima está bien loco y que algo extraño o divino está sucediendo y marcando el destino de esa población. Y no podemos dejar de ver que también existe la posibilidad de que sea manipulado por el hombre. Porque hasta el momento que usted vea, hasta de eso hay que dudar. Sí. Porque pueden ser proyecciones holográficas. Sí. Y aquí es donde todo esto toma otro sentido también. ¿Cuál realidad? Que no hay que perder de vista. Que yo soy de la misma idea del ingeniero.
vamos a necesitar hacer otro programa, porque si queremos informar, debemos informar de la parte científica, de la parte natural, pero también de la parte que puede ser manipulada. Y que además tiene muchos años de desarrollo. Nos tocó vivir un mundo bien loco, ¿no, ingeniero? Pero, pues yo prefiero ser loco. Que no estar. Pues no te das cuenta de nada. Sí. Que no te das cuenta absolutamente de nada, que la pasamos que buscando, vivas como animalito. Nos la pasamos con esperanzas, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo los medios son tan importantes que pueden manipular el pensamiento de miles y miles de personas. Sí. Fíjense, yo a través de las redes sociales, que ahora es un mecanismo muy importante, aquí en Tercera Llamada recibimos información de que en muchos lugares de la República no la estaban pasando nada bien. Y tratábamos de generar esa información, compartirla, etcétera. Y la mayoría de las personas estaban esperando que rescataran a una niña de una escuela, y que la niña hasta ahorita donde vamos, pues no existía. No existía. Pero la intención era mantener a todas esas personas entretenidas ahí. Quisiera ver Por favor. si puedo terminar. Esos son 2 puntos. Cambios en las constantes se llama esta última parte del Anillo de Fuego del Pacífico. Es diferente de lo que era hace miles de años, debido a los cambios causados por las placas tectónicas. En esta zona, la corteza se funde para producir el magma, que alimenta a los diferentes volcanes en el Anillo de Fuego del Pacífico, lo que ayuda a producir nuevos volcanes. Las placas tectónicas son también la razón de los muchos terremotos violentos en toda la zona del Pacífico. Así que ya debemos estarnos acostumbrando a vivir con esta incertidumbre, porque no se puede producir ni cuándo ni la magnitud, pero sabiendo que estamos en una zona de riesgo y alto riesgo, porque pertenecemos al cinturón o anillo de fuego, pues es obvio que algún día va a pasar algo. Y que tenemos que tomar providencias y tener una cultura de prevención. Exacto. Bien, riesgos. Si estás en una ciudad que se encuentra en el anillo de fuego del Pacífico, entonces ya debes saber que existen varios factores de riesgo para los que deberás estar preparado. Cerca del 90% de los sismos reportados en todo el mundo tienen lugar en el anillo de fuego. A esto se añade la posibilidad de erupciones volcánicas, lo que realmente puede hacer a una zona peligrosa para vivir. La gente no solo debe preocuparse por los volcanes activos, pues los inactivos también suponen una amenaza. El monte Santa Elena era un volcán inactivo antes de su erupción en 1980 y causó varios muertos y más de $1,000 millones en daños. Estalló, el Santa Elena estalló, ¿no? Estalló. Bien, no sé qué hasta dónde podamos llegar, señor productor. Ajá. Usted manda, productor, usted nos dice. Yo creo que, ingeniero, nada más una pregunta. ¿Estarán entrelazados los volcanes del Cinturón de Fuego? ¿Tendrá que ver la actividad entre sí de los volcanes que lo forman? Híjole, muy buena pregunta, porque, híjole, ¿habrá tanta maldad? ¿Habrá tanta maldad? Imagínense si eso ocurre, sería como tener vasos comunicantes, a cual más de peligroso uno, y todos juntos. Claro. Porque actuarían como vasos comunicantes. Uh-huh. Está cañón. Está cañón. La verdad, ahí sí se reserva su opinión. Le mentiría si le dijera que sí. Yo creo que no. ¿Usted cree que no? Porque aquí se ve, por ejemplo, miren, tenemos un volcán que nunca deja de humear, pero casualmente el volcán de Colima expulsa material. 1 o 2 días después, Don Goyo se manifiesta. Y sería muy interesante hacer ese seguimiento, ¿no? Sería muy, muy interesante ver cuál es la actividad de todo el Cinturón de Fuego y poder hacer un análisis. Ahora, nos tocará para el siguiente programa
las predicciones hechas por las llamaradas solares, por las zonas de sombra y penumbra en el sol. Lo que pasa es que no hay tal. Las manchas solares, que así se llaman, como son zonas que están más frías, por llamarlo de alguna manera, si el sol se encuentra en su plasma a 6.000 grados Kelvin, estas manchas se encuentran a 3.700, por decir algo. Entonces necesariamente están más frías. Y entonces en la imagen se ven como manchas, de ahí el nombre de manchas solares, son zonas más frías. Pero eso de frío, está cañón. Sí, porque de repente, miren, si alguien predice si alguien predice sismos, pues, y dice, es muy probable que del día 1 al día 8 o 10, pues es un rango amplio, y con todas las características del cinturón de fuego y de las placas tectónicas, pues no es nada novedoso. Llevamos 6.600 réplicas del terremoto del día 7, ¿no? Sí. 7, 19. No, el anterior. El 7, ¿verdad? 7. Llevamos 6.000 y fracción. ¿Qué pronóstico? Pues no le atina. No. Pero además la probabilidad aumenta. Con las llamaradas solares. No, si hace 100 años no ha pasado nada. Sí, porque la energía está ahí almacenada, ¿no? Exacto. Entonces eso en cualquier momento. Precisamente por eso le están prestando atención México a través de sus científicos y un grupo de japoneses. Y en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? En la franja de esa parte. Más bien eso están en la zona de Zihuatanejo a Acapulco, que es esa zona que piensan los japoneses que se pueda suceder o desencadenar un megaterremoto. Y fíjese que hay otra teoría que dice que se piensa que la probabilidad de abrir un canal como el de Panamá por todo el Istmo, que llegue hasta el Golfo de México. Entonces, por eso ahorita lo mencioné. Híjole, señores, nos tocó vivir un mundo con muchas ideas, revelaciones. Hemos descubierto métodos de control, métodos del pensamiento. Y yo le quisiera pedir, ingeniero, vamos a hablar el programa que entra de la manipulación que puede tener el clima por medio del ser humano. ¿Qué les parece si ahí hablamos también de los efectos que puede tener el HAARP en el pensamiento y en el actuar del ser humano? Y más si ha sido sometido a fumigaciones con nanopartículas de metales, ¿cuál sería el estímulo que recibiera a actuar y a pensar como normalmente sucede y que además lo estamos viendo, ¿no? Pues si nada más véanlo. ¿Cuánta gente trae un aparatito de estos? Sí. Bueno, no tan caro, ¿no? Uno más uno más humilde. Pero ¿cuánta gente trae un aparatito de estos que genera campo electromagnético? Sí. Hornos de microondas existe cuando menos uno en cada casa. Uno en cada casa. Pantallas de televisión. Estéreos. Todo eso genera campos electromagnéticos. Y además en detrimento del ser humano. Pero además, ingeniero, antenas de telefonía celular que tienen rangos de cobertura bastante amplios y que están transmitiendo ondas electromagnéticas las 24 horas del día. Y además las torres de energía eléctrica que circundan todas las ciudades. Si todo esto lo analizamos y vemos que nos han rociado nanopartículas de metales, que incluso hablamos que por ósmosis pueden atravesar nuestra piel, ¿qué pasará si esas nanopartículas son estimuladas por ondas electromagnéticas? Habría que revisarlo. Pues se multiplica el efecto. Claro. Entonces, ¿les parece si lo revisamos en el próximo programa? Bueno, pues vámonos, Osiris, ¿cómo ves? Híjole, pues, como todos los temas en estos programas, muy buenos, pero con muchas dudas, ¿no? Yo me voy con una mención que les quiero compartir. Yo considero que los gobiernos
deberán de crear programas de información y concientización para sus pueblos, tomando como base los desastres naturales que han sufrido, el cual sería un parteaguas para que la gente ponga de su parte y evite, en la medida de lo posible, contaminar, y además dejemos de abonar para que el clima en nuestro mundo se siga deteriorando, ¿no? Considero que en gran parte ayudaría esos programas por parte de los gobiernos a sus pueblos. Yo me voy con esa reflexión, con esa mención. Yo les agradezco como siempre al amable auditorio y aquí a mis compañeros el haberme invitado. Llegará el día que el mundo lo gobierne aquel país que sea capaz de encontrar la energía más barata y menos contaminante. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Raúl. Bueno, pues gracias por la invitación y lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer conciencias individuales y colectivas para que realmente podamos hacer cambios. Y bueno, y si viene la situación de otro índole, pues hay que tener... ¿Otro sismo te refieres? Así es, yo creo que o provocados o no sé cómo llamarlo, naturales, pues hay que tener cuidado y hay que tener cultura, ¿no?, de prevención. Sí, estar preparados. Muchas gracias, don ingeniero. Pues yo qué les puedo decir. Muchas gracias por toda su información, pues me costó muy atinada. Un buen rato, Sí. Un buen rato de sueño, pero bueno, aquí andamos. Me encanta esto, ese tema le iba yo a dedicar muy poquito tiempo, sin embargo, ya a la hora de entrarle a los cocolazos y a la búsqueda de información, me pareció muy interesante y la verdad que me fui a dormir hasta que me ganó sueño. Me ganó sueño. Entonces, yo les quiero decir que para mí es muy gratificante que se despierte la conciencia de nosotros en principio y de nuestros oyentes para que tomen un poquito de conciencia y pongan los pies sobre la tierra, que muchas cosas que dejamos de hacer van en contra nuestra, van en detrimento nuestro. Si por nosotros empezamos algún cambio, créame que lo tendremos que lograr. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, pues bajo una producción de Cristian Aguilar, yo nada más me despediría de esto. Miren, a estas alturas del partido hay que analizar todos los puntos de vista. Ya no podemos confiar en quien masivamente da información porque nos manipulan. Cada uno de nosotros debe ser respetuoso del mundo, del pedacito de mundo que le toca vivir. Preservar la naturaleza, los árboles, los animales, el agua. Pero por encima de ellos, pues tratar de ser cada día mejores individuos, porque así como estamos viendo el panorama, en cualquier momento pueden suceder cosas que pongan en riesgo nuestra vida. Estar preparados para esos eventos y darle a la vida el justo valor que debe tener. No es eterna, ¿verdad? Y preocuparnos más por el aspecto espiritual. Pues vámonos, les agradecemos mucho el favor de su atención, quedamos pendientes para el próximo programa y aquí trataremos el clima que puede ser manipulado por las tecnologías humanas. Muchas gracias y buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches, muy amable.